tenemos las 10.000 interacciones y fíjense que hemos logrado convergencia en todos los casos. ¿Okay? Cerramos el valor y buscamos hacer el reporte, estadísticos de resumen, salidas, libro nuevo, generar reporte. Y acá vamos a llamarlo estrategias contingentes 1. Okay. Voy a poner acá contingent strategy. Okay. Y automáticamente me genera pues el reporte. Y aquí necesito el valor de la media, como usted sabe, la desviación estándar del ROI. Copiamos este rendimiento y lo copiamos aquí. ¿Cierto? Entonces, este free cash flow que hemos calculado lo ponemos acá. Y acá vamos a copiar la desviación estándar del ROI que tenemos acá. Y aquí lo copiamos y lo pegamos. Fíjense, hemos pasado de una pérdida en el peor escenario de $300.000 a una ganancia de $166.000 en el peor escenario. O sea, esa estrategia tiene un valor, que es la suma de los dos, ¿no? Tiene un valor de casi $500.000, ¿no? $466.000. Entonces, esta estrategia vale $466.000, porque es lo que me añade, me agrega valor al negocio. Es más, si nosotros tenemos que calcular arriba cuál vendría a ser, ¿cierto? Con estrategia contingente, entonces estamos pasando, ¿cierto? Ahora ya el límite pues es con estrategia contingente, ¿no? La variación total. Estamos pasando de 83% a un 90% y un 10%. Estamos mejorando la probabilidad o la posibilidad de tener un valor presente neto positivo. Entonces esto es bien interesante porque es importante que ustedes se den cuenta que, si bien es cierto, nosotros cuantificamos todo, lo importante es la estrategia, el análisis que nosotros estamos haciendo al respecto. Pregunta. No. Tú puedes hacer una opción real también con respecto al intermedio o con respecto al report. Por ejemplo, en el caso mejor, ¿qué podrías hacer para expandir el negocio? ¿No? En el intermedio, ¿qué podrías hacer tú para sacar nuevos productos o nuevos servicios? ¿O hay una opción de espera? Exactamente. O sea, en cada escenario tú puedes hacer una opción real. Y es la manera como estamos analizando la opción real acá. Ojo, estamos analizando una opción real compleja. ¿Por qué? Porque normalmente la teoría lo que hace es analizar opciones reales simples. ¿Qué significa simples? Están atadas a una sola variable, pero no están atadas a varias variables. Aquí estamos trabajando 3 variables a la vez. Quiero que noten eso, que es muy importante. Porque es importante darnos cuenta de que eso forma parte pues, de las estrategias que nosotros queremos trabajar. Bueno, y un aspecto también interesante es el aspecto que estoy poniendo acá. Sí, adelante. Las medidas que está tomando es para la peor situación, pero eso no impactaría de No, afectaría solamente la peor situación, porque recuerda que los escenarios son mutuamente excluyentes, ¿no? Y conjuntamente exhaustivos. Significa que o bien ocurre el escenario 1, o bien ocurre el 2 o el 3. Por lo tanto, son mutuamente excluyentes. Entonces, no hay un efecto entre escenarios. ¿No? Lo que sí puedes hacer es decir, mira, si el mejor escenario ocurre, ¿qué haría? Si el peor escenario ocurre, ¿qué haría? Si el escenario intermedio ocurre, ¿qué haría? Entonces, puedes mejorar cada uno de los escenarios con tus estrategias. Y presentar un proyecto robusto. Robusto estratégicamente, ¿no? O sea, donde tú lo que haces es simplemente cuantificar el impacto de cada estrategia que estás diseñando en cada escenario. Pero son mutuamente excluyentes. Entre ellos son mutuamente excluyentes. O sea, el punto es lo que les dije.
Entonces, fíjense, aquí ahora lo que nos va a ocupar nuestra atención va a ser esto. ¿Cómo nosotros podríamos eventualmente involucrar, por ejemplo, a un capitalista de riesgo que quiera entrar en el negocio? Porque recuerden que estamos hablando en este caso, nos estamos poniendo de todas las posibilidades, nos estamos poniendo en el caso de una empresa joven que ya logró el product market fit, que está haciendo las rondas de financiamiento para levantar capital y quiere involucrar pues a un capitalista de riesgo o fondos de capital de riesgo para que formen parte de su equipo. ¿Okay? Porque recuerden que en realidad no son préstamos, son participaciones de capital, ¿no? Lo que hacen los fondos de capital de riesgo, los fondos de inversión. ¿Es posible hacer eso? La respuesta es sí, sí es posible hacer eso. Existe lo que se llama las métricas que utilizan los inversionistas ángeles o capitalistas de riesgo, ¿cierto? Existen básicamente tres métricas importantes. ¿Okay? La primera es el pre-money evaluation, la segunda es el post-money evaluation. ¿Okay? La tercera es el BAO, que es ahí lo llamo Business Angel Ownership, pero también puede ser Venture Capital Ownership. Y a partir de eso se pueden calcular cuáles son las nuevas acciones que hay que emitir y cuál sería el precio por acción que hay que ofrecer. Todas estas fórmulas ya están implementadas en la plantilla que tienen ustedes. ¿Okay? ¿En qué consiste el pre-money evaluation? El pre-money evaluation significa el valor de la empresa antes de que un capitalista de riesgo entre en el negocio. ¿Okay? Entonces lo que nosotros estamos valorando en cada uno de los escenarios sería el pre-money evaluation de cada uno, en cada escenario del negocio. ¿Okay? Ese es el pre-money evaluation. El post-money evaluation, ¿cuál es? Es el valor del negocio dado que el capitalista de riesgo entró en él. Entonces, en otras palabras, el post-money evaluation es el pre-money más el valor del aporte del venture capitalist. ¿Okay? El capitalista de riesgo. La suma de los dos. Si yo tengo un valor de pre-money de $500,000 y le agrego el valor del inversionista, que sea, pues, no sé, $100,000, entonces el post-money evaluation sería $600,000. La suma. Aparte de eso existe lo que se llama el Business Angel Ownership, que es la propiedad, o sea, cuál es el porcentaje propietario, ¿okay?, que debería tener el capitalista de riesgo cuando él se vaya del negocio, en 5 años, para que cada uno de los años él logre tener el rendimiento requerido que quiere. Supongamos que él quiere 20%. Entonces, si él quiere 20% anual sobre el negocio cada año y se va a ir en 5 años, ¿cuánto es el porcentaje de propiedad de la compañía que él debe tener, ¿okay?, para que pueda materializar esa rentabilidad si es que los supuestos del escenario se cumplen? Porque esto se calcula por escenario. Eso se llama BAO. Por supuesto, cuanto más chico sea el BAO, más pequeño sea el BAO, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque al ángel inversionista o al capitalista de riesgo le interesa también tener un portafolio diversificado de inversiones, ¿cierto? Entonces, hay una regla, es un rule of thumb, por así decirlo, o sea, es una regla básica, y es que normalmente los fondos de capital de riesgo no invierten más del 20% del valor de las compañías. ¿Okay? Nunca invierten más del 20% del valor de la compañía. O sea, de la propiedad del BAO. Más del 20% no. ¿Por qué? Porque sería muy riesgoso y es un despropósito. Recuerden lo que les mencioné, ¿no? Generalmente un fondo de capital de riesgo invierte, no sé, en 10 diferentes proyectos, ¿no? 9 quiebran y hay uno que tiene éxito, ¿no? Y sobre la rentabilidad de ese que tiene éxito es que se reparten después el 2% de comisión y el 20% de rentabilidad sobre capital. ¿Okay? Por lo tanto, es muy importante que tengamos eso presente. Bien, entonces, el BAO es un indicador muy importante. Generalmente tiene que estar por debajo del 20% en todos los escenarios. Si en todos los escenarios está por debajo del 20%, eso significa que podemos involucrar a un inversionista ángel o a un capitalista de riesgo para que a través de una ronda de financiamiento participe del negocio. Oye, Sammy, si no es así,
cuál es el VAO, pues rápidamente, a partir de ese valor, podemos calcular las nuevas acciones que hay que emitir, que fíjense, dependen del VAO, ¿ok? Y cuál es el precio por acción, que depende del valor anterior, ¿cierto? Que es la inversión sobre las nuevas acciones que hay. Lo interesante es que en un proceso de negociación con capitalistas de riesgo, generalmente son tres variables las que están en juego, ¿okay? O dos variables realmente muy importantes. ¿Cuál es la propiedad? O hasta tres variables. ¿Cuál es la propiedad que yo como capitalista de riesgo voy a tener de la empresa? ¿Cuánto tiempo me voy a quedar? ¿Cuál es la rentabilidad requerida que el negocio me puede dar? ¿Cierto? Y algo muy importante, ¿cuál es el precio por acción que yo voy a pagar? Generalmente el empresario, ¿no? Siempre va a buscar que se pague el mayor precio por acción, ¿no? Porque él piensa en el largo plazo. Mientras que el capitalista de riesgo va a pensar qué cosa, no, voy a pagar el menor valor. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo entro con un precio subvaluado y el valor de la empresa aumenta, pues tengo mayor ganancia. ¿Se me sigue? Es como buscar, ¿no?, las acciones que están subvaluadas en bolsa para después venderlas cuando su precio llega a su precio justo, solamente que en este caso no hay precio justo, en este caso simplemente hay un upside potential, es decir, el nuevo emprendimiento funciona o no funciona. ¿Okay? Ese es el punto importante. Bien, entonces, supongamos, y aquí lo ponemos, ¿no? Supongamos que supongamos que, por ejemplo, de la inversión inicial, que son el $500,000, ¿no?, el capitalista de riesgo pues pone solamente 100.000, que es el 20%, y la inversión restante es 400.000, que él requiere 20% nada más, 20% de rentabilidad cada año, y que pretende irse en 5 años. ¿Okay? Entonces, bajo esas condiciones, el VAO en el primer año, fíjense que todos son fórmulas, ¿no? El VAO en el primer año sería 11%, las nuevas acciones serían 1.297, el precio por acción 77, y ese sería el post-money valuation que se tendría después, que sería la suma del valor de la empresa sin deuda más el aporte del inversionista. Algo bastante interesante también aquí es cómo calculamos el valor de la empresa cuando él se va. El valor de la empresa cuando él se va en el 5.º año lo calculamos con el valor de continuidad a esa fecha, ¿cierto? Al 5.º año. O sea, ¿cuál sería el valor de continuidad al 5.º año? O mejor dicho, el 5.º año, cuando él se va. Y eso es una diferencia muy importante con respecto a ¿qué? Con respecto a los múltiplos. Generalmente cuando nosotros utilizamos múltiplos para valorar emprendimientos, startups, ¿okay?, que no es el caso, pero cuando utilizamos múltiplos para valorar startups, como no tenemos los flujos de caja, ni tenemos el modelo, ni, o sea, porque la empresa pues está teniendo pérdida todo el tiempo, ¿no? Entonces no hay free cash flow positivo, ¿sí?, porque no llegó al product market fit. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Asumimos, fíjense lo que digo, asumimos, ¿cierto?, un price earnings ratio, un ratio PER, precio-utilidad, al 5.º año. ¿Ok? ¿Equivalente a qué? Equivalente a empresas comparables, que se hayan comprado más o menos en la misma geografía, que se dediquen más o menos a lo mismo y que en el 5.º año ofrezcan ese ratio PER. Entonces, ese ratio PER, ¿ok?, más o menos me va a permitir a mí calcular cuál es el valor del patrimonio de la empresa al 5.º año. Pero eso es un supuesto salvaje. Porque, ojo, estoy diciendo que hoy por hoy veo empresas comparables de transacciones que ya ocurrieron y estoy haciendo una suposición de que eso pasará de acá a 5 años con el startup. ¿Me siguen la suposición? No hay otra manera de hacerlo, ¿eh? ¿Saben de alguna empresa? No existe ninguna otra manera de hacerlo. ¿Okay? En cambio, en el caso de una empresa como esta, que es una empresa donde ya se logró el product market fit y tenemos el free cash flow positivo
varios de sus aspectos financieros razonablemente estimables, ¿ok? Por lo tanto, sí, podemos calcular el continuing value, el valor de continuidad, y ya no necesitamos depender de ningún price earnings ratio de ninguna empresa o transacción comparable. Además, se habrán dado cuenta que tampoco para calcular las tasas de descuento, o sea, el KSU, nosotros dependemos de empresas comparables que coticen en bolsa. Para nada, para absolutamente nada. Ustedes dirán, oye Sam, pero ¿dónde está el riesgo país? ¿Quién me dice dónde está el riesgo país? ¿Dónde está el riesgo país? En los escenarios. Entonces, en lugar de asumir un riesgo país general, ¿y cómo me afecta a mí? ¿Se acuerdan el lambda de exposición que tiene la empresa al riesgo país? Es el lambda de exposición que tiene la empresa al riesgo país de Damodaran. Nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Oye, un momentito, no es todo el riesgo país lo que importa. Lo que importa son fuerzas del entorno externas que pueden afectar tu free cash flow y tu ROIC. Por lo tanto, nosotros vamos a calibrar y caracterizar esas variables críticas y vamos a calcular tu exposure, tu exposición al riesgo país, muy particular. ¿Sí me sigue? Por lo tanto, no hay comparables. Y no hay un riesgo país overall que nosotros estemos trabajando. ¿Sí? Entonces, son varias características importantes que ustedes se tienen que dar cuenta que son diferencias importantes. Bien, entonces, en el mejor escenario nosotros tenemos $77. ¿Okay? En el escenario intermedio tenemos 19% de BAO y tenemos $43. Y en el peor escenario, pues el BAO sería 96%, obviamente inviable, ¿no? Inviable que un inversionista, un capitalista de riesgo entre aquí. Sin embargo, ese peor escenario lo convertimos en un escenario más o menos mejor, con un pago de 33, y podríamos tratar de mejorarlo, ¿no? Pero fíjense, el precio por acción es 20 y va a estar por debajo de 43. Entonces, la regla que normalmente yo sugiero es la siguiente. Consideren como precio mínimo el precio que ustedes tendrían, mínimo de negociación, el precio que ustedes tendrían en un escenario intermedio. ¿Okay? Si tienen dos intermedios, pues el del segundo intermedio, ¿no? Y el precio máximo como el escenario de partida de negociación. Entonces, cuando ustedes empiecen a negociar con los capitalistas de riesgo, van a decir, bueno, yo quiero 77%, o sea, quiero que tú me pagues $77 por acción. ¿Sí me sigue? $77 por acción y eso implica eso. Y ahí empieza el proceso de negociación. ¿Okay? Y ellos dicen, no, pero ustedes ya saben que su punto de reserva son $43. Y ojo, es para estos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Los parámetros son 20% de retorno anual en 5 años. ¿Qué pasaría si estos fulanos quieren 30% y se quieren borrar a los 3 años? ¿Okay? Entonces yo veo y digo, mira, para el mejor escenario sería viable, pero ya para el peor escenario todavía sería viable, pero mira, el precio subió de 51 a 89, entonces empiezo a negociar en 89 y mi punto de reserva es 51. ¿Sí lo ven? Exacto. Para que ellos entren al negocio, o sea, para que formen parte de mi equity. Hasta 59, 51, hasta 89. Pero tú empiezas con 89. Exactamente. O sea, y si viene alguien que se le ocurre una locura de ganar 50%, ¿no? Un fulano que dice 50% y se va en 3 años, pues prácticamente lo que está pidiéndonos a nosotros es que nosotros le digamos prácticamente next, ¿no? Porque ya está fuera de nuestro rango, ¿sí lo ven? 25 acá. Está fuera de nuestro rango, está fuera de nuestras posibilidades. ¿Sí? Entonces, esto nos permite a nosotros hacer esa labor de negociación mucho más ágil y sobre todo que no vamos con una venda en los ojos a aceptar lo que el capitalista de riesgo buenamente me quiera dar.
sino lo que yo realmente creo que la empresa puede darle. Y eso es un punto también muy importante de esta metodología. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, voy a darles algunos tips con respecto al desafío financiero final. ¿Okay? Dicho sea de paso, el día de mañana ya les estoy mandando, hoy día terminé de calificar ya, estoy a la mitad del cuarto caso, así que mañana ya seguramente les paso los casos y los foros de uso, todas las calificaciones para que puedan revisar. El assignment final, ¿cuándo se entrega? El domingo 5 de julio, hasta las 23:50. O sea, este domingo. El 5 de julio. El domingo 5 de julio se entrega hasta las 23:50. Ahora, este caso es un caso que ustedes ya conocen. ¿Okay? Porque este caso es el caso de usos destinos que ustedes han trabajado en el cuarto caso. ¿Okay? Entonces, ustedes en el cuarto caso, ¿qué es lo que han hecho? Han construido el modelo financiero de este negocio. Entonces, yo lo que voy a hacer es simplemente, ya está colgado en el blackboard, dicho sea de paso, la solución de los casos y del cuarto caso, que es el modelo financiero de este, que es el que ustedes tienen que construir. ¿Okay? Caso 4. El examen está compuesto básicamente de tres archivos. ¿Okay? El primero es el PDF. El segundo es el template, que es donde van a vaciar ustedes la información, sus respuestas. Y el tercero vendría a ser el modelo financiero, que es el que ustedes van a sensibilizar, van a simular, van a hacer todo. ¿Okay? Este modelo financiero, que acá se lo voy a mostrar, está en el Financial Challenge. Si lo buscan, lo van a encontrar en Financial Challenge. Este modelo financiero, okay, que lo voy a abrir aquí, es solamente un presupuesto, que es este. Okay, es un presupuesto. O sea, no es como el caso Vanity, ¿no? Que el caso Vanity tiene varios presupuestos, ¿no? Inclusive tiene un flujo de caja, inclusive llega pues a un balance general proyectado, ¿no? Este simplemente es un flujo de caja, tal cual. Como es un flujo de caja tal cual, el modelo es extremadamente sensible. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que para que les arroje resultados razonables, ustedes van a tener que hacer variaciones de centavos de dólar. No van a tener que hacer variaciones de dólares, sino de centavos de dólar como van a ver ahora. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al ser un modelo de un solo presupuesto, es extremadamente sensible. Normalmente ustedes siempre tienen que hacer un modelo parsimonioso entre 50 a 100 celdas índices, ¿no? Celdas índices. Por ejemplo, en el caso Vanity nosotros teníamos 51 celdas índices. ¿Okay? Ustedes pueden hacer un modelo que vaya entre 50 y 100, máximo 100 celdas índices. Porque tampoco tratar de meterle mayor complejidad no va a hacer que ustedes se extraigan, digamos, mayor información. Salvo no. Esa es la regla general. Lo que pasa es de que, claro, a veces me he enfrentado, he hecho consultorías, por ejemplo, a empresas mineras, petroleras, etcétera, y me he dado cuenta que trabajan con modelos extremadamente complejos, ¿no? Donde es complicado el tema sobre todo de las empresas mineras y las petroleras, y las eléctricas también. ¿Okay? Y hay que tratar de resumir, y hay que tratar de llegar a un modelo mucho más sencillo que verdaderamente pues refleje, ¿no? el espíritu del negocio. ¿Okay? Y ese es un reto también, ¿no? Porque ustedes tengan un Excel más complejo significa que ustedes van a extraer mayores conclusiones o mejores conclusiones sobre su negocio. Me refiero específicamente sobre el riesgo de su negocio y sobre cuáles son las variables críticas que afectan a su negocio. ¿Okay? Entonces, bueno, eso también es un tema. Entonces, aquí ustedes van a tener un solo modelo, ¿cierto? Que es un presupuesto y algunas recomendaciones importantes. Primero, escenarios. En la tabla número 3,
ustedes tienen las fuerzas del entorno, ya las fuerzas del entorno en el caso de usos destinos. Fuerzas del entorno son dos básicamente, ¿no? Que es el income per cápita y el riesgo político. Okay. Pueden subir y bajar. Entonces, si ustedes se percatan ahí, todos los eventos no tienen probabilidades objetivas, o mejor dicho, sus probabilidades objetivas son iguales, ¿no? O sea, 0.5, 0.5. Para income per cápita, 0.5, 0.5 para riesgo político. Entonces, al final ustedes acá, para poder seleccionar sus escenarios, van a tener que utilizar proximidad, van a poder utilizar el estadístico, el probabilidad, porque el estadístico les va a salir igual para todos los eventos. Por lo tanto, no van a poder seleccionar en función del estadístico. Entonces, cuando ustedes seleccionen en función de proximidad, siempre acuérdense que es una visión inclusiva. No es una visión selectiva, es una visión inclusiva. ¿Por qué? Porque básicamente no pueden descartar un escenario de otro, porque ninguno de ellos es más probable que otro. Entonces, eso es un punto también importante que deben tener en consideración. El otro es la caracterización, en la tabla número 4. En la tabla número 4 ustedes tienen las variables críticas. Aquí aparecen dos variables importantes, el número de turistas por mes y el gasto promedio por turista. ¿Okay? Lo primero que hay que notar es que el primer escenario no es el mejor y el último no es el peor. ¿Okay? Y eso lo pueden saber ustedes claramente porque si ustedes visualizan acá, ¿cierto? Si ustedes visualizan acá, se dan cuenta que el segundo escenario sería el mejor y el tercero sería el peor. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y estos de acá son desviaciones estándares que no están en porcentaje, están en decimales, son centavos de dólar. Y tienen que utilizar estos centavos de dólar como aparecen aquí, por favor. ¿Okay? Porque no son porcentajes. Exacto, son centavos de dólar por la razón que les mencioné a ustedes, ¿no? La excesiva sensibilidad que tiene el modelo a las métricas. Bueno, la primera pregunta es diseñar los escenarios. La segunda pregunta, cuando ustedes corran el análisis de sensibilidad, les va a aparecer más variables críticas que las dos que aparecen en la tabla 4. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es fijar las adicionales que les aparezcan, pero justificando por qué. No porque no están en la tabla 4, sino porque tienen una cierta naturaleza, por la cual sí hay que fijarlas debido a esa naturaleza. ¿Okay? Luego en la pregunta 3, ¿cuáles son los indicadores? ¿No? Los indicadores que vienen en el template, interpretar los indicadores, por favor, que vienen en el template. Aquí estamos asumiendo una tasa libre de riesgo del 3% y una tasa de crecimiento del 1%. ¿Okay? Luego en la pregunta 4 habla de que los inversionistas ángeles o capitalistas de riesgo están dispuestos a invertir el 10% de la inversión inicial y quedarse 3 años en el negocio con un rendimiento requerido del 20%. ¿Es posible involucrarlos en el negocio? Y en la quinta pregunta es proponer 2 estrategias contingentes por escenario, ¿no? O sea, sugerir las estrategias contingentes que sean factibles y apropiadas para cada escenario para poder, digamos, promover las ganancias y minimizar las pérdidas, evitar las pérdidas, y evalúen el impacto de una de las estrategias que ustedes propongan en el peor escenario. Entonces, en el peor escenario, ¿cómo puedo evaluar el impacto de esa estrategia en el peor escenario? ¿Qué características que me traería? Una de las que propongan, obviamente, para el peor escenario, ¿no? Pero tienen que proponer 2 para cada escenario. ¿Okay? Aquí ustedes se pueden dar cuenta que al final van a tener 4 escenarios, porque van a tener que hacer 4 simulaciones, ¿no? Una para cada uno de los escenarios. ¿Ya? Entonces, tanto el template, por favor, y esto es muy importante, que el template, ¿okay? Esto es algo que he notado en sus envíos parciales de los casos, ¿okay? Acostúmbrense siempre cuando envíen un caso a enviar
decía cuáles son los miembros del equipo que participan activamente de la realización del trabajo. ¿Okay? Es obligatorio eso. ¿Okay? Entonces, lo mismo es para el caso final. ¿Okay? La carátula con cuáles son los... No me envíen ningún otro archivo, mándenme solamente el archivo de Excel, tal cual. Primera carátula, los miembros del equipo, las siguientes hojas, las respuestas a cada una de las preguntas, ¿no? Inclusive están acá puestos, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que poner en cada uno de ellos? Acá está el template, por ejemplo, esto sin inversionistas ángeles, y esto es con inversionistas ángeles, y aquí están las estrategias de contingencia. Entonces solamente mándenme un archivo de Excel, ¿ok? Entonces en ese archivo de Excel ustedes van a condensar la información que ustedes vayan obteniendo, obviamente de las simulaciones, ¿no? De la sensibilidad, etcétera. Los tornados me los pegan aquí en la hoja que corresponda. Y ya está. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No? Bien, señores, entonces... Sí, preguntas. Eso es una petición, ¿verdad? No es una pregunta. A ver, hemos llegado al final del curso, ¿ok? Y como les dije al comienzo del curso, a mí lo que me gustaría es recopilar muy brevemente, porque